Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos, ¿eh? Hola Tolwyn, hola Río Grande, hola Ushuaia y por supuesto a mi reina y mis princesas, Bueno, segundo programa de este ciclo y vamos a comenzar de aquí a prácticamente la primera semana de mayo, es decir, durante lo que quede de abril y el primer miércoles de mayo, con lo que va a ser algo muy importante para la ciudad y tiene que ver con las elecciones. ¿Elecciones? Sí, elecciones. Digo porque mucha gente desconoce el tema. Elecciones que el próximo 15 de mayo se van a realizar aquí en la ciudad de Ushuaia para elegir puntualmente a 14 convencionales constituyentes, que van a ser aquellos que por la libre elección de los ciudadanos van a formar parte de esta convención municipal que va a elegir o va a parir la nueva Carta Magna Municipal. Bueno, antes que nada, una bienvenida a los invitados del día de hoy, ¿sí? Presentamos a la dama primero, como corresponde, la arquitecta Viviana Guglielmi, ex concejal, entre otras cosas, ex secretaria municipal y demás, y candidata por la Alianza Juntos por el Cambio. Bienvenida, gracias por estar. Buenas noches. Está también con nosotros el ex vicegobernador y gobernador Juan Carlos Arcando. Bienvenido, Arcando, gracias por aceptar el convite. Candidato por hacer un nuevo país desde el sur. Así es. Correcto. Un saludo a todos los televidentes. Y también está con nosotros el actual concejal Javier Branca, candidato por no a la reelección. Te voy a contar por qué no a la reelección. ¿Sí? Bienvenido, Branca. Gracias, Aníbal. Bueno, antes que nada, yo quería compartir con todos ustedes y también con quienes están aquí presentes en el estudio un sondeo, ¿sí? Un sondeo de opinión. Porque la pregunta es cuánto se conoce de esta próxima elección del 15 de mayo aquí en nuestra ciudad. Y lo que básicamente hizo nuestro equipo de producción es un sondeo de opinión. A ver, aclaro, no es una encuesta en el estricto sentido científico de lo que significa una encuesta. Es un sondeo de opinión, donde se pide de alguna manera opinión, conocimiento, temperatura de la sociedad, hasta cuánto y dónde conoce. ¿Y qué hicimos? Salimos a preguntar en los accesos a los supermercados de la ciudad, y digo, ¿por qué a los accesos de los supermercados? Porque es el lugar donde concurre todo el mundo. Algunos a comprar menos, otros a comprar más. Y dijimos, bueno, nos parecen los lugares más apropiados. ¿Por qué? Porque ahí confluyen de todos los barrios de la ciudad, centro, este, oeste, de altura y demás, todos los vecinos. Y realizamos este sondeo desde el viernes de la semana pasada, lo terminamos en el día de ayer, a personas mayores de 18 años y hasta 65 años. Y lo quería presentar. Ahí tenemos, lo decía, sondeo de opinión, mayores de 18 años y hasta 65 años. El lugar donde se realizó es el acceso a supermercados de Ushuaia. Se realizaron 320 consultas en la semana del 8 al 12 de abril del 2022. Vamos a la que sigue. ¿Cuál fue la primera pregunta que le hicimos a quienes aceptaron el convite? ¿Conoce usted que el 15 de mayo se realizan elecciones en Ushuaia? Bien, ahí los números. Solamente 40 personas sobre 320 conocían que el 15 de mayo se realizan elecciones en Ushuaia, es decir, el 12,50%, y 210 personas contestaron que no sabían que el 15 de mayo hay elecciones en nuestra ciudad, es decir, el 65,62%. Seguimos con la pregunta, porque dijimos ¿cuánto? ¿Tampoco? Bien, la pregunta siguiente fue sobre aquellos que dijeron conocer que había elecciones, es decir, sobre los 40 que dijeron conocer que había elecciones. La pregunta fue, ¿conoce que las mismas son obligatorias? Aclaro, sobre aquellos que contestaron que sí, que conocían que había elecciones o va a haber elecciones el 15 de mayo aquí en nuestra ciudad. Sobre el 12. Bueno, solamente 12 personas conocían de las 40 que las elecciones son obligatorias y de las 40, 28, es decir, el 70%, desconocían la obligatoriedad de estas elecciones. La pregunta que viene,
A ver, ¿conocen o no conocen? ¿Conoce qué se votará? Bien, siempre aclaro sobre las 40 personas que contestaron que sí. Bien, y aclaro que es un sondeo. Bien, de las 40 personas que contestaron que sí, que conocían que el 15 de mayo se realizan elecciones, solamente 29 contestaron que conocen qué se votará. Y 11 contestaron que no. Claro, yo lo que decía, sobre 320 consultados, solamente 40 conocen que hay elecciones el 12 de mayo, de ellas solo 12 conocen que son obligatorias y 29 conocen que se votará. Es alarmante esto. Dijimos, bueno, a ver, ¿qué pasa? ¿Hasta dónde conocen? Y nos fuimos un poco más arriba. Dijimos, en la próxima pregunta, ¿recuerda el nombre de 3 concejales? Fíjense lo que contestaron. En esta sí, trabajamos sobre los 320 entrevistados, ¿sí? Porque no tenían nada que ver con las anteriores. Bien, sí dijeron 121 entrevistados, dijeron que sí, conocen el nombre de 3 concejales, nos dieron el nombre de 3 concejales. Y no, 199. ¿Qué consideramos dentro del no, para aclararlo? ¿Sí? Quienes contestaron que no suman aquellos que equivocaron nombres de concejales con legisladores, diputados o senadores, ¿sí? Que no tuvieron claro quién es quién. De pronto pedimos concejales y nos nombraron un diputado o un senador o un legislador. Por eso lo pusimos dentro del no. Seguimos un poco más arriba porque dijimos, a ver, si no conocen los nombres de concejales, seguramente deben conocer nombres de legisladores. Bien, la otra placa, por favor. Y la pregunta fue, ¿recuerda el nombre de 3 legisladores provinciales? Ahí tienen el resultado. 47 recordaron el nombre de 3 legisladores, es decir, el 14,7% sobre los 320, y 273 personas, atención con esto, no, es decir, confundieron un legislador con el nombre de o un concejal, o un diputado, o un senador. Bueno, a ver, ¿será que se ve mucho televisión a nivel nacional? Nos fuimos a nivel nacional y preguntamos, señores, ¿recuerdan el nombre de 3 diputados por Tierra del Fuego? Ahí tenemos las cifras. Sobre 320, 34 recordaron el nombre de 3 diputados de Tierra del Fuego. No importa de qué partido, recordaron los nombres. ¿Sí? 286 confundieron a diputados con senadores, legisladores o concejales. Y terminamos con los senadores. Vamos a la próxima placa. ¿Recuerdan el nombre de 3 senadores? Lo mismo. Sobre las 320 entrevistas, 29 dijeron que sí, es decir, el 9% recordaron el nombre de 3 senadores. Y 311 personas confundieron senadores con concejales, legisladores y diputados nacionales. Por eso lo metimos dentro del no. ¿Qué valía preguntar con estos resultados? ¿Sí? Vamos a la última placa. ¿Cuál es su mayor preocupación? Fue una pregunta espontánea sobre las 6 primeras respuestas que nos dio la gente. Primero tener en cuenta que estaban saliendo de un supermercado, pero ahí tenemos las mayores respuestas. Primero fue precios, luego inflación, después corrupción, después trabajo, vivienda, futuro y alquileres. Educación y alquileres. ¿Sí? Se consideran las primeras respuestas espontáneas de todo esto. Yo creo que con estos números, insisto, simplemente es un sondeo de opinión. Mucho se ha hablado durante estos días en mesas de café, a veces cuando uno charla con algún amigo y demás, es decir, hasta dónde conoce la gente qué es lo que está pasando. Y mi opinión es que me parece que la clase política o la gente está totalmente divorciada de lo que pasa a nivel político y la clase política está totalmente divorciada de las reales necesidades de la gente. Pero bueno, no quería dejar de compartirlo con ustedes porque realmente desde lo personal me pareció alarmante esto. Y me gustaría, en 3 palabras, la opinión de cada uno. Viviana. Bueno, claramente yo creo que esto está demostrando que la necesidad de la reforma de la Carta Orgánica es una necesidad de la política, no es una necesidad de la gente.
Y esto me parece a mí que se debe a que la Carta Orgánica vigente no le está obstaculizando nada a la gente, no le está generando ningún problema, no le está generando ninguna motivación para querer o que se le presente la necesidad de querer modificarla. Por lo tanto, creo que claramente esto es una necesidad de la política y no es que la gente está necesitando esto. Por otro ¿Está de lado, acuerdo, perdón? sí. ¿Le parecen razonables estos resultados? A ver, me parece que es razonable en cuanto a que es verdad que la gente está como desgastada del tema político. La política no le está dando la respuesta que la gente necesita. Entonces, me parece que esto que vos estás diciendo, este divorcio entre la política y las necesidades de la gente de todos los días, hace que pasen estas cosas. ¿Argando? Hay un tema que me gustaría que también en alguna pregunta que hagas a los vecinos, el tema de cuántos de nuestros hijos y nuestros nietos se quieren ir del país por la situación que vive este país. Ahora tuvieron hace poco la gente del Consulado de Italia. La cantidad de gente que concurrió a ver si podía meter sus papeles, pero venían con turno las personas que tenían. Y eso es grave, porque antes nuestros abuelos, nuestros bisabuelos venían a buscar el futuro acá de Argentina. Hoy nuestros hijos, nuestros nietos, se están queriendo buscar el futuro en otro país. En este caso en Italia, en España, en algún lado. Y eso marca la situación que vivimos como nivel país. Y eso también viene con relación a lo que decía recién Viviana, que coincido con ella. ¿Por qué tenemos que gastar los contribuyentes de la ciudad de Ushuaia 21 millones de pesos para el capricho de un intendente que quiere ser reelecto? Esta es la realidad. El municipio va a gastar 21 millones, que es el presupuesto que pasó, y el poder, la justicia electoral municipal para desarrollar esta elección, sin contar los otros gastos que va a insumir esta elección. Mientras que las necesidades de la gente las vimos en la encuesta. No tiene trabajo, alto los alquileres, los precios. Tuve que lo traer con un mayorista. Ahora, Y pregunta, sí. la pregunta es, digo, perdón, Sí. vamos a la opinión de Branca y después Sí. tiro una pregunta sobre la mesa. Bueno, sí, evidentemente hay un divorcio de la supuesta representatividad con aquellas personas a quienes deberían representar. Digo, para mí el ejemplo más gráfico de por qué está divorciada la clase política es, durante la pandemia muchas familias se quedaron sin trabajo, les congelaron los aumentos prometidos, les recortaron el sueldo, no podían hacer changa. La clase política cobraba en tiempo y forma y encima tuvo aumentos. Viven en un mundo de fantasía, viven en Walt Disney la clase política, en general, ¿no? Y en esto en particular, como dice Viviana Guglielmi, digo, no salió la demanda de la comunidad, ni de las fuerzas vivas de la comunidad, ni de las ONG, ni de los partidos políticos, ni de los sindicatos, mucho menos del vecino o la vecina. Esto es una necesidad exclusiva del intendente de poder continuar en el cargo que está ostentando, de poder perpetuarse, de poder seguir manejando como viene manejando sin transparencia la tierra, los recursos económicos y los puestos de trabajo que genera. Ahora, más allá de todo esto, ¿no es necesaria una reforma o una actualización o un refresh de la Carta Orgánica Municipal? Mire, la Carta Orgánica, Aníbal... Tiro sobre la mesa. Sí. Aníbal, la Carta Orgánica tiene 20 años. La Constitución de la provincia nació en el 94. Sí, en el 94, sí, 94. O 90. 90. En el año 90. El 94 fue la reforma nacional. Digo, ¿era necesario modificarla, actualizarla? Porque tenemos todas las herramientas para que los concejales puedan reglamentar a través de ordenanzas artículos de la Carta Orgánica. Imagínense, yo un ejemplo así medio de lo que leí de los 105 artículos. Quieren modificar un instituto que todavía no se puso en funcionamiento, como era el defensor del vecino. Ni siquiera saben cómo funciona porque nunca estuvo en funcionamiento ese instituto. Entonces era necesario hacer este gasto solo por capricho de aquellos concejales que tienen 2 mandatos ya y que quieren seguir también viendo la posibilidad si el soberano pueblo lo vota para continuar en el cargo. Para un intendente que tiene el capricho de poder ser reelecto en forma indefinidamente, no es necesario hacer ese gasto. Ahora, ¿ustedes no creen que también conjuntamente con esto nos vamos a otros estamentos, ¿no? Que no corresponde, digamos, a esta charla, pero también, a ver, me parece que mucho tiene que ver
elección indefinida por parte de legisladores. Mire, en este caso, si usted me permite, nosotros no decimos una cosa y hacemos otra. Ricardo Furlan desde el 2011 viene presentando proyectos de pedido de reforma de la Constitución de la provincia. Dentro de lo articulado, el tema de los mandatos de los legisladores para que no sea indefinido como es actualmente. Bueno, o sea, perdón, que no estamos diciendo nosotros lo que no pensamos que debe estar plasmado en la Constitución de la provincia. La última vez que estuvo el gobernador, Branca, la última vez que estuvo el gobernador acá, recuerdo, estamos hablando del año pasado, que hablamos puntualmente de una idea del gobernador de la reforma constitucional, ¿sí? ¿Por qué? Porque puntualmente Melella en ese momento, recuerdo, y tiene que ver con esto, hablaba puntualmente de todos aquellos que se apoltronan en un sillón y en forma indefinida prosiguen. Digo, también tiene que ver con todo esto. Sí, por supuesto. Quiero contestarte lo que planteabas en un primer momento con respecto a esto, si no creíamos que debería tener algún refresh la Carta Orgánica. Y bueno, digamos, nosotros estamos trabajando, tenemos una lista donde hay una diversidad de pensamientos y venimos de distintos lugares, pero lo bueno de la lista nuestra es que viene gente que no está enquilosada en la política, o sea, es gente que tiene una visión fuera, no está contaminada, digamos, por esa necesidad de permanecer o de estar o de ganar un voto más en la permanencia de cargo político. Entonces, este trabajo que estamos haciendo de revisar, la verdad es que conceptualmente tenemos una Carta Orgánica que ha sido innovadora y modelo en su momento y actualmente sigue vigente. Y lo que dice acá Arcando es verdad, o sea, podría haberse modificado algún artículo como se hizo ya a través de la enmienda. Digo, también la Carta Orgánica prevé las formas. Tenemos 106 artículos que no se entienden muy bien qué es lo que se pretende modificar. Conocemos poco de los fundamentos y la verdad es que no vaya a ser que un poco pase esto, que hagamos todo este tremendo gasto que tanto se necesita para otra cosa en la comunidad para después darnos cuenta que realmente el refresh no merecía semejante movida. ¿Branca? Acá que te responda eso, exactamente, querida. La Carta Orgánica nació en un contexto, digo, hay que situarnos en ese contexto, que es que se vayan todos, que no quede ni uno solo, ¿no? Después del 2001. La Carta Orgánica se empezó a confeccionar a finales del 2001 y se terminó de confeccionar en el marzo del 2002, ¿no? Tomando revista de lo que pasaba, la falta de representatividad por parte de la clase política, la falta de contención de los deseos, las necesidades, los intereses de la comunidad en la clase política, esta Carta Orgánica tiene muchos institutos de participación ciudadana, participación y control ciudadano, que hace que no deleguen tanto en el representante, que no los representa, porque en el 2001 se sentía que no nos representaba la clase política, y están plasmados en esta Carta Orgánica, que por supuesto no se están empleando hoy, no se están instrumentando, ejecutando. Esos artículos, el presupuesto participativo, la banca del vecino, el debate ciudadano que le permite a la comunidad participar, la banca y el defensor del vecino, la doble lectura, que en el medio está la audiencia pública, que también le permite a los vecinos ir a poder expresarse, ir a poder cuestionar las decisiones del intendente, o el que esté. Todo eso, esta gestión municipal lo quiere sacar y por eso llamó a reformarlo. Es decir, todos aquellos institutos de control y participación ciudadana que fueron paridos al calor del que se vayan todos, este intendente los quiere erradicar, porque él está en las antípodas. No quiere que la comunidad participe para poder resguardarse y poder actuar como quiera sin tener ningún tipo de control. Pregunta breve, a ver si lo podemos resumir en 3 palabras. ¿Por qué creen que este sondeo ha dado este resultado entre los vecinos de Ushuaia, o por lo menos entre los consultados, fundamentalmente en la salida de los supermercados? Bueno, básicamente porque no, digamos, la gente creo que no necesita una modificación de la Carta Orgánica dentro de sus necesidades primarias hoy. Hay poca difusión, que eso evidentemente tampoco la población está movilizada, está en desconocimiento absoluto de lo que está pasando en cuanto a esta generación de necesidad de reforma de Carta Orgánica. En el caso, yo lo que pienso es que la gente tiene otras necesidades, no son estas,
las de la política, tienen la necesidad de conseguir trabajo, de que los alquileres bajen, lo que contestó cada uno de los vecinos. Y ven que el país no tiene futuro, y eso es lo grave. Que ellos están viendo, están visualizando todo que el país no tiene futuro. Y esa es la respuesta que te han dado en esta encuesta. ¿Branca? Por un lado transita las necesidades y por otro lo que la población conoce. La población conoce cuando se la bombardea mediáticamente para que conozca algo, ¿no? Después puede tener su valoración al respecto, pero conoce en la medida que se bombardea mediáticamente. Acá hay una clara decisión política, donde en los lugares donde se pone mucha pauta mediática, que la Carta Orgánica establece, hago un paréntesis, la obligatoriedad de discriminar cuánto se pone en pauta en cada uno de los medios de comunicación. Eso obliga a la Carta Orgánica, que debe estar plasmado en el presupuesto. En el presupuesto no aparece eso. Tampoco aparece en la página de transparencia, que no es muy transparente, es bastante opaca. Bueno, no se bombardea mediáticamente como se hace con otra elección. Hay una clara intencionalidad política por parte de la gestión municipal de que la población no conozca que se va a convocar una elección en la que se eligen 14 convencionales. ¿Y por qué la gestión municipal no quiere que se conozca? Y porque en la medida que no se conozca, ellos tienen capacidad de, ante la poca ida a votar por parte de la comunidad, la movilización del aparato municipal va a hacer que el porcentaje sea más importante si fuese a votar la totalidad de la comunidad. Es decir, merma de vecinos y vecinas que van a votar, el porcentaje del aparato municipal va a ser más importante, con lo cual se aseguraría mayor cantidad de convencionales. De hecho, es una proyección, insisto, proyección, y aclaramos, no es una cuestión de método científico, ni mucho menos. ¿Hay aproximadamente 61.000 vecinos en condiciones de votar? No tenemos el padrón porque cerró el 31. Aproximadamente. Sí, aproximadamente. entre 61 y 66.000 están hablando. Bien, digamos que si esto, digamos, haciendo una proyección de estos números que planteamos, si sobre 320 solo 40 conocen que hay una elección el 15 de mayo, uno podría llegar a inferir que sobre los 61.000 votantes, solamente 7.625, por poner un número, estarían en conocimiento de que existe o que hay una elección el 15 de mayo. Más allá del trabajo, digamos, político que se realiza en los barrios, que se realiza a través de los distintos partidos políticos y demás. Pero bueno, nos tenemos que ir a una pausa. La primera, tenemos nuestra línea de comunicación, como para que usted que está del otro lado nos pueda opinar, donde solamente podemos recibir mensajes de texto, ¿sí? Observaciones, sugerencias, preguntas. Ahí lo tenemos, nuestro WhatsApp, es el de Ushuaia 2901-510964, y si tiene el celular a mano, ahí con código QR, automáticamente se comunica con nosotros. Pausa, la primera, estamos hablando sobre elecciones, Carta Orgánica Municipal, de aquí al 15 de mayo. Recordemos, hay 7 alianzas, 2 partidos políticos que ya están autorizados por la justicia electoral. Estamos hablando de 189 candidatos para las próximas elecciones, para elegir 14 convencionales constituyentes. ¿Es mucho, es poco? Lo vemos después de la pausa, vamos. Estamos en esta mesa de café con agua, ya vamos en algún momento a servir café, pero nos parece, bueno, mucho más sano. Recién estaba pensando, quizás esta proyección, digo, por ahí quizás es extemporánea, que yo hacía sobre la cantidad de electores que hay en la ciudad. Insisto, la obligatoriedad del voto de mayores de 18 años, la posibilidad de que aquellos que tienen 16 años puedan votar en forma normal, es decir, sin la obligatoriedad, en forma voluntaria, correcto. Esta multa de la cual se habla, de aquellos que no puedan justificar la no emisión del voto, tendrán una multa de 1.600 pesos. Muchas cosas que me parece que no quedan muy claras. Es decir, ustedes como listas, es decir, como alianzas ya presentadas, aprobadas por la justicia electoral, ¿tienen claro todo esto? Porque la otra pregunta sería, a ver, si están en desacuerdo en muchos de los aspectos de este llamado a constituyentes,
¿para qué la presentación? Digo, como candidatos y como alianzas, porque hay un porqué en cada uno de ustedes, ¿no? Me gustaría. Comenzamos con la dama. Bueno, porque obviamente no estar es dejar un espacio libre. O sea, una vez que está convocada la elección, hay que estar y hay que plantear lo que uno piensa, hay que ofrecer a la comunidad representatividad en cuanto a lo que nosotros representamos. Ese espacio no se puede dejar vacío. Entonces, Participación. exactamente. Y estos números que vos estás mostrando realmente me dan pena porque la reforma de la Carta Orgánica es muy importante. Es más importante que una ordenanza, que hacer una ordenanza, porque es justamente donde se basan toda la reglamentación que después va a regir nuestra convivencia dentro de la comunidad. Entonces, es necesario hacer un llamamiento digamos que la gente se sienta convocada a poder participar y votar con quién se sienta representado, ¿no? en esta elección. ¿Qué hacen, digamos, desde el punto de vista de cada una de las alianzas que ustedes representan para llevar este mensaje a la gente? Y hoy las redes son como la reina de lo que es la comunicación, ¿no? En ese sentido se está trabajando mucho a través de las redes y y después obviamente participar en todo lo que sea, poder expresar las propuestas que uno tiene dentro de su lista. ¿Arcando? Mira, en el caso nuestro, dejar que los demás avasallen a la Carta Orgánica actual que tenemos nos hizo reflexionar y decir, ¿por qué? ¿Por qué quedarnos sin poder llevar nuestra voz a la convención? Y por eso nos hemos presentado. Obviamente nos sometemos al soberano pueblo, que es el que va a decidir quién de nosotros puede ocupar una banca, y ese pueblo tiene que tener en cuenta que nosotros estamos en contra de aquellos que se quieren perpetuar en el poder, ya sea en el Consejo Deliberante o en el Ejecutivo. ¿Sí? Lo tenemos muy en claro, y tienen que tener que nosotros vamos a llevar esa palabra, y no, como lo dije en mis redes sociales, como decía recién Viviana, porque andan comentarios, fast news por todos lados, diciendo, no, ya hay un acuerdo político con esto, con aquellos otros, de que después de que sean electos van a acompañar la posibilidad de que el intendente sea reelecto y que los concejales sean... En mi caso particular, lo que digo en la boca no lo voy a borrar con el codo ni con la mano escribiendo otra cosa. ¿Branca? ¿Por qué participamos? Y porque, bueno, en el caso particular, desde el momento en que se estaba gestando la ordenanza, al momento de sancionarla, voté en contra porque me parece que no tiene que ver con las necesidades de la ciudad. Son mucho más de 20 millones le cobra la justicia electoral provincial. 15 millones le iban a pagar una empresa de Buenos Aires para que cuente los votos. Por suerte se desestimó eso a partir de las denuncias que hemos hecho desde la banca. Y después están todos los demás gastos de convencionales y asesores. Y hay otras necesidades en la ciudad. Hace falta semáforos, lomas de burro, hace falta veredas, hace falta asfalto. Entre carteles con los nombres de las calles. ¿Por qué participamos? Porque si no lo hacemos vamos a dar vía libre a aquellos que pretenden legalizar la falta de transparencia, ¿no? Aquellos que quieren pisotear la Carta Orgánica violentando a la democracia. Uno de los elementos fundamentales de la democracia es la alternancia. Todo lo que se quede de manera fijada en el poder se va divorciando cada vez más de la comunidad. Entonces, bueno, un grupo de vecinos y vecinas, de comerciantes, personas que viven en los barrios regulares y los barrios irregulares, ambientalistas, docentes, bueno, decidimos nuclearnos y participar en esto para defender algo que nos parece sumamente importante, que es la constitución de la ciudad, que es la Carta Orgánica Municipal. Algo que a mí me llamó poderosamente la atención, al igual que a muchos, es decir, históricamente el Partido Justicialista ha sido verticalista, ¿no? Y en este caso hay dos listas. Por un lado, la lista a la cabeza está el intendente de nuestra ciudad y la lista que ustedes mantienen. ¿Qué pasó? No pasó nada, simplemente nos cortaron la posibilidad de participar dentro del justicialismo al no llamar elecciones internas. En diciembre se sancionó la ordenanza de la necesidad de la reforma.
¿Había tiempo para llamar a interna y elegir los candidatos internamente? Sí, había tiempo. La verdad que acá vamos como hicimos recién, quiero por la reelección, y en este caso dijo, acá los candidatos los ponemos nosotros y punto. Entonces nos obligaron, aquellos peronistas, que tenemos otra mirada de este tema, a conformar una nueva lista que no tan solo está conformada por peronistas, está conformada, como decía Viviana, y en esto coincidimos, por muchas personas que tienen un compromiso social con esta ciudad, principalmente. Tenemos una piba jovencita, digo piba porque bueno, una forma de decir, una joven de nuestra agrupación, Malvinas Argentina, que es geóloga, que trabaja en el CADIC, tenemos docentes, tenemos la persona que se encargó y se puso al hombro todo el sistema de vacunación, junto con otros profesionales de la salud en el casino, que es Elsa González, Guillermo Torre, que fue uno de los convencionales constituyentes que también estuvo trabajando al principio en la Carta Orgánica que hoy se pretende modificar, Sandra Pérez, que es una vecina descendiente de antiguos pobladores de la ciudad, Silvia Bronzovic, también una descendiente de antiguos pobladores, y así le puedo mencionar toda la composición de nuestra lista, que tenemos un compromiso con esta ciudad de Ushuaia, y por eso nosotros decidimos conformar este frente electoral, ¿sí?, para dar nuestras voces en la Convención Constituyente, vuelvo a reiterar, como dije hace un rato, si el soberano pueblo nos acompaña con su voto. En el caso suyo, Branca, yo recuerdo que cuando comenzó este periodo, mantiene una buena relación con el intendente usted. ¿Qué pasó? Pasó que el Frente de Todos tenía un discurso que era para todos, y en la práctica terminó siendo el frente de ellos. La tierra se la reparten entre ellos, los créditos Procrear se los reparten entre elles, puedo dar el fundamento de por qué lo digo, los aumentos se lo dan entre el 24 y el 31 de diciembre, a espaldas del pueblo, se lo dan para ellos. Bueno, hubo una serie de elementos, la falta de transparencia a la hora de tratar el presupuesto, de no desagregar cómo estaba compuesto, ¿no? Una ciudad que tiene 30% menos de habitantes que la ciudad de Río Grande, que no cuenta con obras sanitarias propias, que no cuenta con centros de atención primaria de salud propio, como sí lo cuenta Río Grande, tiene 1.000 millones de pesos más en el presupuesto. No sabemos para qué, en qué se utiliza, porque no está ni publicado, como decía, ni en la página de transparencia municipal, ni en las resoluciones de economía en el boletín oficial. Digo, frente a todo eso, el 2020 fue el primer año que me tocó ejercer como concejal, fue el año de la pandemia, un mundo incierto, no sabíamos qué nos deparaba. Era mi primer año como concejal, pero en ese contexto, digamos, que desconocido para todo el mundo, bueno, uno pudo ser más indulgente. Ahora, el año 2021 se empezaron a poner los papeles sobre la mesa y los papeles estaban en blanco, ¿no? Los papeles estaban en blanco y ese blanco no era transparente. Estaban en blanco porque no tenían ningún número. Bueno, ese tipo de situaciones, entre otras cosas, ¿no? La necesidad de presentar un proyecto para desafectar un espacio verde, para luego generar una estación de servicio en el ingreso de un barrio pegadito al bosque, en el centro de la ciudad, una cosa que ninguna concepción, ninguna corriente urbanística considera posible una estación de servicio en el centro de la ciudad. Las que quedan son una razón remanente de una ciudad distinta, ¿no? Más vieja y más chiquita, y no había una concepción ambiental. Bueno, todos estos elementos, y esto fue solamente a fin de un negocio privado, digo, todos estos elementos hizo que uno se alejaran. Cuando decidimos ingresar a ese espacio, fue porque el intendente nos prometió que iba a hacer en la ciudad, con la ciudad, lo mismo que hicimos con la cooperativa. Demostramos que podemos hacer las casas a menos de la mitad del precio de lo que construyen las empresas para el IPB, con el 100% de los materiales comprados en la ciudad de Ushuaia, casas más grandes, más lindas. Eso lo iba a hacer el intendente con la municipalidad. No hizo nada de eso. Creó una secretaría porque tiene, digamos, las condiciones para crear espacios, pero de contenido no tuvo absolutamente nada de lo que nos dijo que iba a hacer. Es decir, no promovió la construcción de viviendas con los fondos de los vecinos, con el cuidado de los recursos económicos, solamente bajó dinero, ni siquiera él, simplemente lo que Nación proponía, que es el Procrear. Sí le permitió a Nación poner 8 puntos de los 24 puntos que recibe una persona para poder obtener los créditos. Y en esos 8 puntos nunca nos transparentó porque a unos le pone 8 puntos, otros le pone 6, otros le pone 5.
Entonces, nunca nos transparentó cómo dejó gente afuera y cómo quedó gente adentro. Vamos, digo, a lo nuestro. Eran dos preguntas que las quería tirar sobre la mesa. A ver, tres alianzas, ¿cuáles son las principales propuestas que tienen cada uno de ustedes, o por lo menos dentro del proyecto, que seguramente de ser electos van a llevar a la constituyente, para la reforma de la Carta Orgánica, o qué se debería reformar? A ver, empecemos, tratemos de ser sintéticos. Sí, bueno, mira, conceptualmente la verdad es que no encontramos muchas cosas que habría que modificar de raíz en lo que es el articulado de la Carta Orgánica. Nosotros básicamente no vamos a acompañar ni vamos a proponer ningún artículo que signifique incrementar gasto público. Creemos que estamos en una situación en el país, en la provincia y en la ciudad en donde tenemos que ser realmente muy cuidadosos del gasto público y no vamos a acompañar. ¿Esto quiere decir incremento de cantidad de concejales? Consideramos que no debe ser. Nada que signifique incremento de gasto público. La ciudad tiene que justamente ajustar y ser cuidadosa de su presupuesto y de cómo 7 gasta. concejales. Absolutamente. No vamos a acompañar nada que signifique liberar controles. Digamos, todo lo que sea contralor es necesario. Esas son cuestiones básicas en lo que es un espacio democrático. Está bien lo que plantea la Carta Orgánica en ese sentido y creemos que no debemos renunciar como comunidad a los contralores que están planteados. Todos los espacios participativos que plantea la Carta Orgánica están perfectos. O sea, nosotros hemos estado en gestión, hemos urbanizado, hemos construido espacios públicos, hemos entregado tierra, hemos gestionado ciudad con esta Carta Orgánica y la verdad que no nos ha impedido hacer gestión. Así que básicamente, y no quiero extenderme en esto, no a incremento de gasto público, no a menor contralor de la gestión. No vamos tampoco creemos que no se deben disminuir las exigencias con respecto a lo que es las intervenciones en el medio ambiente. Básicamente. Y se nos corta el tiempo. Perfecto. Pregunta, ¿reelección sí, reelección no? Los dos, reelección una sola vez. ¿Arcando? No, nosotros lo que vamos a llevar, más allá de discutir los 105 artículos, 106 artículos que están aprobados como necesidad de reforma, desde ya que las reelecciones indefinidas ya lo definí, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Llevamos algunas cláusulas transitorias para incorporar, si la discusión se da, dentro de la Carta Orgánica. Una tiene que ver que el 25% destinado al presupuesto de obras públicas vaya destinado a generar suelo urbano por la problemática habitacional que tenemos, ¿y por qué una cláusula transitoria? Me preguntó una colega tuya, porque es muy simple, porque hoy hay una emergencia económica, hay una emergencia habitacional en la ciudad y necesitamos que esto esté plasmado como cláusula transitoria, como la cláusula transitoria primera de la Constitución con respecto a Malvinas. Cuando termine esa emergencia, obviamente. Después llevamos también como cláusula transitoria la reducción del gasto político, como en esto coincidimos con Viviano, no sabía que tenían esta propuesta, que nosotros también hemos plasmado en la Carta Orgánica, de reducir. Yo cuando era concejal, ¿sabe cuántos asesores teníamos? 3. Hoy los concejales tienen más de 12 algunos. ¿Sí? ¿Y funcionábamos con 3? Sí, nos tocó poner en funcionamiento esta Carta Orgánica junto con el consejo anterior que nos presidieron a nosotros. Pudimos funcionar. No, yo no estoy, porque él esto lo decidieron antes, que él inclusive, de la cantidad de legisladores. También y la reducción del gasto político. No estamos hablando de la gente de planta permanente, que se quede tranquilo. El gasto político. ¿Sabe cuántos funcionarios tiene la municipal hoy? La ciudad casi no lo sabe. ¿Sabe cuánto se gasta? Se gasta casi 100 millones de pesos por mes en gasto político. ¿Sabe cuántas obras se pueden hacer con eso? Y si lo multiplicamos por 2, estamos hablando de 1.200 millones de pesos que se gastan en gasto político. ¿Por qué? Entonces, esa es otra que llamo. Y otra que tiene que ver con el transparentar, y también lo pusimos en la plataforma electoral, transparentar la entrega de las viviendas y los terrenos. Que ocurra que sea como fue anteriormente.
¿se acuerda el IPB? Cuando sacaban los listados de los preadjudicatorios, 60 días, los ponían en el supermercado, los ponían para que los vecinos, los vecinos podían impugnar a un determinado candidato, observar a un determinado candidato, para evitar esto que decía Branca, de que la gente no piense de que se le tiene únicamente a los amigos del intendente, a los amigos de los concejales, al amigo del político de turno. No, tiene que ser más transparente. Entonces, lo vamos a plasmar también como una cláusula transitoria dentro de la convención. Más transparencia y más participación. Exactamente. Branca. Bueno, transparencia, lo vengo diciendo, la austeridad en la clase política, eso es fundamental. El artículo 125, el inciso 7, plantea que el sueldo del intendente y de la clase política se discute en el Consejo Deliberante, eso no se viene cumpliendo. Entonces, más que modificar la Carta Orgánica, reglamentar lo necesario para que no se pueda seguir violentando como se está violentando, que no se pueda seguir ejecutando la política municipal en el marco de la legalidad como se viene haciendo. Entonces, austeridad en la clase política, transparencia, que el registro informático de ingresos y egresos semanal, que tiene que indicar cuánto dinero ingresa semanalmente a la ciudad de Ushuaia, de coparticipación provincial, de coparticipación nacional, de recaudación propia, y en qué se gasta cada centavo, sea algo que se publique, que los vecinos puedan acceder desde el teléfono, desde la computadora, lo puedan ver, que está en la Carta Orgánica, es decir, defender lo que la Carta Orgánica tiene en materia de control y participación ciudadana y que no se siga haciendo política a espaldas de la comunidad, otorgándose aumentos, 2 aumentos de sueldo entre el 24 de diciembre y el 31 de diciembre. Eso, austeridad y transparencia. Blanca, perdón que no sabía que no se está respetando la ordenanza que sancionó el Consejo Deliberante que establece el sueldo del intendente. Que violen esa normativa es gravísimo. Es gravísimo. Digamos, en cuanto es una... Le digo porque lo sancionamos nosotros. De cómo está se en relación a la categoría. En la categoría 24 en su momento y categoría 1. Sin embargo, entre el 24 y el 31 de diciembre se descongelaron un aumento del año 2016, del 15%. Se dio un aumento del 15%, ¿no? De forma automática. Pero hay una ordenanza, como solamente te decía, para la clase política. Hay una ordenanza que establece el sueldo del intendente, como hay una ley que establece el sueldo del gobernador. Entonces, sí, que violen eso, la verdad que es grave. Pero por decreto se dio otro aumento. Y se pagaron por primera vez título secundario y antigüedad en la municipalidad. Derechos conquistados por los trabajadores, que son de los trabajadores de la municipalidad, trabajadores y trabajadoras. Por primera vez, la clase política de la gestión municipal cobra antigüedad y cobra título secundario. Eso no es algo totalmente inédito. Y eso lo hicieron de espalda a la comunidad. El funcionario es dieta. Nos tenemos que ir a una pausa. Tenemos que ir a una pausa. Sí, perdón, disculpe que... Crítica a la mesa realmente. La pausa la última. La última tenemos, ¿no? Sí. Tenemos una pausa más todavía. Bueno, estamos hablando con 3 de los candidatos de 3 de las 7 alianzas y 2 partidos políticos que hay aprobados para las próximas elecciones del 15 de mayo. Pausa la última y enseguida volvemos. Seguimos, nos quedan 6 minutos solamente, así que la idea es 2 minutos para cada uno, o menos si es posible, porque el próximo 15 de mayo los ciudadanos, los vecinos de Ushuaia, en elecciones obligatorias, deberían votar a cada una de las alianzas que ustedes representan. Vamos a Javier Branca que empiece, que siempre es el último que cierra, ¿no ¿Sos te parece? No, primero la dama, vamos por la dama. Gracias. Bueno, a ver, nosotros llevamos adelante una propuesta, ojalá esta convenza obviamente al electorado. Creemos que nuestra lista lo que tiene es que representa a un gran espectro de la comunidad que no está contaminada con la política, no está ocupando cargos políticos, no viene de ese ámbito y esto genera que tenga una mirada muy
fresca, trae como un aire fresco a lo que es esta cosa del discurso político que viene como cansador, ¿no? Como que la gente ya se aburre de escuchar estas frases hechas con respecto a la política. Y creo que nosotros representamos como ese abanico de la comunidad con miradas totalmente, digamos, abstraídas de ese tipo de política. Y esto creo que es una buena propuesta para el electorado, basándonos en lo que acabo de decir, en donde vamos a ser muy respetuosos de lo que dice la Carta Orgánica, que creo que sigue siendo vigente en muchísimos aspectos y que merece nuestro respeto, sobre todo con respecto al control del gasto público, todo lo que sea facilitar el acceso a la información pública, la transparencia, respetar todos esos espacios participativos que hoy cuenta el municipio, la Carta Orgánica. Y creo que, bueno, esta lista que representamos creo que da esa posibilidad. Rápido, en un minuto. A ver, Branca, en un minuto. Bueno, porque lo que vamos a defender en la Convención Constituyente, en caso de poder ingresar, es lo que venimos practicando desde el momento de asumir. Primero decir que son pornográficos los sueldos de la clase política, no pueden vivir con esos sueldos, totalmente divorciados de las necesidades de la comunidad. Cuando van al supermercado e ingresan no se preocupan por los aumentos de sueldo, porque con los aumentos de precios, porque con los sueldos que tienen no les afecta. Si rompen el tren delantero del auto en cualquier calle de la ciudad, en los pozos, tampoco se preocupan porque pueden cambiar el tren delantero, pueden cambiar el vehículo. Bueno, esa austeridad que la practicamos cobrando menos de la mitad del sueldo desde que asumimos, la vamos a seguir sosteniendo en esta pelea que daremos en la Convención Constituyente para que el sueldo del intendente sea transparente, para que el sueldo de los secretarios y secretarias del intendente sea transparente y la de los concejales también. Arcando. En el caso nuestro, estas 14 titulares y estos 7 suplentes van a representar a ese 80% de la población de la ciudad de Ushuaia, ese 80% de vecinos que no quieren que modifiquen esta Carta Orgánica. Y lo vamos a hacer con mucha fuerza, le vamos a poner todo nuestro empeño, toda nuestra experiencia. Acá hay gente que la mayoría, el 80% de esta lista, más allá del 80% que representa que está en desacuerdo con esto, el 80% de esta lista son gente que por primera vez va a participar de la política. Por primera vez va a participar de la política. Entonces, como muchos, y que tienen la necesidad de expresarse y estamos trabajando en un equipo. ¿Sí? Estamos trabajando en un equipo, tenemos nuestras mesas de debate de lo que vamos a llevar y lo que hemos plasmado. Y no lo hicimos antes de presentar la lista. Lo hicimos desde mucho antes de cuando nos enteramos de que iba a estar la necesidad de la reforma. Ahí empezamos a trabajar. Y cada uno pudo expresar, ¿no es cierto? Cada uno pudo expresar lo que pensaba con respecto a este tema. Y hay una coincidencia en todo. No a la reelección indefinida ni de los concejales ni del intendente. Y defender los órganos de contralor del municipio. No nos queda tiempo. Lista... 555. Lista... 94, Alianza Juntos por el Cambio. Branca. Bueno, lista 97 es no a la reelección, pero bueno, un sector de la clase política, Lista, el número de listas connivencia con un sector de la justicia, nos quieren impugnar el nombre. Lista 97 va a ser no a la reelección, si nos permiten la libertad de elegir el nombre, y si no será otro nombre. Lista 97. Y otra cosita. No nos queda tiempo. Vamos a defender el escudo de la ciudad que tiene una historia, y esta historia nació en este canal, con don Vicente Gómez. ¿Están dispuestos en cada una de las alianzas a un debate con los primeros candidatos? Sí, por favor. Es más, creo que lo debemos plasmar en la Carta Orgánica que el debate sea obligatorio de los intendentes y por lo menos de los primeros concejales de cada una de las listas. Habría que plasmarlo en la Carta Orgánica. Y segunda vuelta. Llevamos un borrador, llevamos una tarea. No se puede asumir una intendencia con el 20 y pico % de los votos, ni con el 30 y pico. Segunda vuelta también.
y por supuesto un debate invitando al intendente para que fundamente por qué quiere modificar cada uno de los 106 artículos, que nunca lo dijo. Bueno, señores, se nos terminó el tiempo. Yo les agradezco a cada uno. Para todos aquellos que han escrito, paso absolutamente todos los WhatsApp, porque hay un montón. Si hubiésemos leído todos los WhatsApp, la verdad que no creí que van a llegar tantos. Gracias por estar del otro lado. Pasamos absolutamente todos, ¿sí? Estamos de Ushuaia, por supuesto. Señores, gracias por, damas, gracias por estar. Muchas gracias y buenas noches. Acá en el programa. Señores, y con ustedes nos estamos viendo, si Dios quiere, el próximo miércoles, en estos que hemos denominado controversias. ¿Por qué? Porque, bueno, todo tema político es controvertido. ¿Sí? Chau, hasta el próximo miércoles.